Buen día. El título de mi charla es Situación de la industria citrícola en el estado de la Florida. Históricamente, Florida ha sido por lejos el mayor productor de cítricos en Estados Unidos, pero esto ha cambiado drásticamente desde la aparición del HLB en el año 2005. Para ilustrar esto, podemos verlo en la siguiente diapositiva, donde tenemos la producción de naranjas en Florida desde la campaña 2000-2001 a la 2021-2022 en miles de cajas. Como podemos ver, en el año 2003-2004, la producción llegó a estar en 245 millones de cajas. Esta última campaña, la producción estuvo en 45 millones de cajas, es decir, que bajó 200 millones de cajas. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Pasaron muchas cosas. Lo primero que pasó fue que en el año 2004-2005 hubieron 4 huracanes que golpearon la Florida en el término de un mes y medio. Esto, como se puede observar en la diapositiva, disminuyó drásticamente la producción. En el año 2005 hubo otro huracán y en el año 2006 hubo una helada. Después de estos shocks climáticos, la producción volvió a subir, pero no a los niveles anteriores. Y como indica la línea roja vertical, el HLB ya había sido encontrado en el año 2005. Entonces se puede ver como a partir de ese momento la producción comenzó a bajar año tras año. Alcanzó su primer punto mínimo con el huracán Irma en el año 2017, luego de lo cual volvió a subir un poquito la producción, pero de nuevo empezó a bajar y esta campaña está de nuevo en 45 millones de cajas, como habíamos dicho. La producción es simplemente la multiplicación de la superficie plantada por el rendimiento. Entonces vamos a ver cada uno de estos dos componentes. El primero, la superficie plantada. En esta diapositiva tenemos la superficie plantada total y por tipo de naranja, Valencia y no Valencia. Como podemos ver, aproximadamente a partir de que se encontró el HLB en el año 2005-2006, estaba en 200.000 hectáreas. La última estadística muestra que estaba aproximadamente en 140.000, es decir, que bajó 60.000 hectáreas en ese lapso. Por el otro lado tenemos el rinde, y en esta diapositiva está denotado por la línea naranja que está medida en el eje vertical izquierdo en cajas por acre. Y podemos ver cómo estaba por arriba de las 300 cajas por acre. Esta última campaña estuvo estimada en 150 cajas por acre. Es decir, que bajó aproximadamente 55%. Y lo que podemos ver también en esta diapositiva son estas barras de color violeta, que están medidas en el eje vertical derecho, y lo que miden es el porcentaje de la fruta caída prematuramente del árbol. Una de las consecuencias del HLB es que la fruta cae prematuramente del árbol, entonces podemos ver cómo se aprecia la relación entre mayor caída de la fruta del árbol, menor es el rinde. Y esto es, de nuevo, una de las consecuencias del HLB. Pero el HLB no solo afecta la cantidad de fruta cosechada, sino que también afecta la calidad. En esta diapositiva vemos las libras de sólidos por caja, y como podemos ver, esa tendencia es claramente negativa. Cabe destacar que los productores en Estados Unidos reciben un precio basado en esa medida de libras de sólidos por caja. Como consecuencia de la aparición del HLB, los productores comenzaron a realizar diferentes prácticas para tratar de lidiar con la enfermedad. Entonces, otra consecuencia del HLB es el incremento del costo de producción. En esta diapositiva tenemos las barras grises que están medidas en el eje vertical izquierdo y muestran el costo de producción por acre. Antes del HLB, el costo era de aproximadamente $1.200 y llegó a estar en más de 2.100, es decir, que subió aproximadamente un 67%. Pero si tenemos en cuenta
la caída del rendimiento y el incremento del costo de producción por acre, podemos calcular el costo de producción por caja. Y eso es lo que mide la línea azul. Y como podemos ver, pasó de estar en aproximadamente $3 por caja a 15. Es decir, que en el mismo lapso de tiempo, por esta simultaneidad de la caída del rendimiento y el alza del costo de producción por acre, el costo de producción por caja se incrementó en aproximadamente un 400%. Y si bien los precios subieron, como podemos ver en esta diapositiva, no subieron lo suficiente para compensar, de nuevo, la caída del rinde y el alza del costo de producción. Como consecuencia de todo esto, lo que podemos ver en esta diapositiva en particular es en verde los ingresos de los productores para Naranjas Valencia y Non Valencia, y el costo de producción total en rojo y el costo de producción en el campo en naranja. Y como podemos apreciar, las líneas verdes están por debajo no solo del costo de producción total, sino en las últimas campañas están también por debajo del costo de producción en el campo. Como los productores han estado sufriendo pérdidas, no es de sorprender entonces que el número de productores bajó drásticamente. De acuerdo a las estadísticas del Departamento de Agricultura, había aproximadamente 7.400 productores en el año 2002, y la última estadística de 2017 indica que había 2.775. Hoy en día son seguramente muchísimos menos. Esta consolidación de la industria cítrica en el estado de la Florida no fue solamente a nivel productor, sino que fue también a nivel industria. En esta diapositiva vemos las líneas, las barras naranjas que muestran el número de empaques que había. En la campaña de 2000-2001 había más de 100, y en la campaña 2016-17 había 26. Hoy en día, en el año 2022, quedan 6. Las barras azules muestran el número de plantas procesadoras, y en la campaña 2000-2001 había 42. En la campaña 2016-17 había 14. Hoy en día quedan menos de 10. La pregunta es entonces, ¿qué hicieron los productores para tratar de lidiar con el HLB? Y la respuesta es que trataron de hacer muchas cosas. Entre ellas, las que vamos a charlar hoy, fueron la pulverización foliar de nutrientes, la termoterapia, la pulverización foliar de antibióticos, la cobertura del área de producción, implementar plantaciones de alta densidad y el área colectiva de manejo de insectos. Empezando entonces por la primera, la pulverización foliar de nutrientes, la idea era tratar de sortear ese bloqueo que causa el HLB en el sistema vascular del árbol. Entonces, la idea era aplicar estos nutrientes a la copa directamente, sin que tenga que venir de la raíz. En esta diapositiva vemos cómo pasaron de gastar en la temporada 2003-2004, antes del HLB, $243 por acre a más del doble, 584 en la temporada 2018-2019. Algo similar sucedió con los fertilizantes, que pasaron de gastar $147 por acre a 528. La idea empezó a tratar de darle más dosis de fertilizante con una menor tasa de aplicación, es decir, hacerlo más seguido y menos fertilizante para tratar de tener al árbol siempre bien fertilizado. La literatura científica está un poco dividida en cuanto a si esto funciona o no funciona, pero lo cierto es que, como vimos en la primera diapositiva, realmente esto no logró parar el impacto del HLB. Entonces, le ponemos un signo de interrogación, pero está en rojo porque está más cerca del no que del sí, la evidencia acerca de si esto funciona, simplemente desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista del campo, digamos que la evidencia sugiere que no funciona.
La segunda estrategia que intentaron algunos productores fue lo que se llama termoterapia, que consiste en poner una especie de carpa alrededor de la copa del árbol y calentarlo para tratar de deshacerse de la bacteria en la copa. Hay varios problemas con esto. El primer problema es que no se sabe a ciencia cierta cuál es la temperatura ideal, entonces es muy fácil darle más calor del que necesita y así el árbol pierde todas las hojas. El segundo problema es que la bacteria queda alojada en las raíces, entonces no es que desaparece completamente. Y el tercer problema es que es muy caro. Entonces no funcionó, le ponemos una cruz roja. Y la siguiente fue la pulverización foliar de antibióticos. Lo que pasó fue que el Comisionado de Agricultura de Florida declaró la emergencia cítrica en marzo de 2016 con el objetivo de permitir a los productores usar antibióticos en pulverizaciones foliares para intentar lidiar con la enfermedad. Lo que fue curioso fue que el efecto de los antibióticos aplicados de esta forma en particular no estaba probado científicamente, pero los productores lo adoptaron de todas formas. Lo que fue también interesante es que, como ya no podían seguir gastando en todos en todas las estrategias al mismo tiempo, cortaron el uso de insecticida y se pasaron antibióticos. Entonces lo que pasó fue que hubo un pico en la población de cílidos justo después del anuncio, a partir de esta sustitución de insecticidas por antibióticos. Eventualmente, la Asociación de Productores de los Productores de Cítricos de la Florida mostró resultados indicando que los antibióticos no incrementan los rindes. Básicamente lo que pasa es que la cutícula de la hoja del árbol no permite que los antibióticos entren. Entonces, básicamente quedaba la mayor parte, se perdía e iba al suelo. Entonces le ponemos una cruz roja porque tampoco funcionó. La siguiente estrategia fue la cobertura del área de producción. Esto se llama CAPS por sus siglas en inglés. Y básicamente lo que intenta hacer es cubrir el área de producción para proteger físicamente a los árboles del cílido. De esta forma no se infectan. El gran problema que tiene esta estrategia es que es muy caro realizarla. Hay que instalar los pilares y después cubrirla con una malla que no permita el ingreso de los cílidos. En esta diapositiva lo que podemos ver son los resultados del análisis económico de instalar esta estructura. En el eje horizontal tenemos el costo de la estructura por acre, que va de 30 a 45.000 dólares. Y en el eje vertical tenemos la tasa interna de retorno. Este análisis es para dos tipos de productores: aquellos que aseguran la estructura, lo cual está denotado con la línea naranja, y aquellos que no aseguran la estructura, que está denotado con la línea azul. ¿La aseguran contra qué? En este caso, en Florida, son muy importantes los huracanes, entonces este es el tipo de seguro del que estamos hablando. Cuando el productor no asegura la estructura, la tasa interna de retorno es del 9.9% cuando la estructura cuesta 45.000 dólares y de casi 15 cuando cuesta 30.000, pero de nuevo, esto está supeditado al riesgo de que haya o no huracanes. Y cuando el productor asegura la estructura contra huracanes, la tasa interna de retorno es del 6.59 cuando la estructura cuesta 45.000 dólares y del 10.8 cuando cuesta 30.000. Otra estrategia que se está implementando últimamente es, basada en esta misma idea de proteger físicamente al árbol, usar bolsas. Porque lo que sucede con cubrir un acre entero, de nuevo, es que es muy caro. Y eso entonces es solo rentable para aquellos que producen fruta fresca. Como la mayoría de los productores en Florida producen naranjas para jugo, no es rentable y entonces optaron muchos por esta estrategia.
El experimento científico comenzó recién en febrero de 2018, así que todavía hay muchas incógnitas. Entre ellas, cuál es el rinde diferencial, cuál es el precio futuro de la fruta, cuánto cambia el uso de químicos, cuál es la incidencia de otras pestes, etcétera, etcétera. El análisis preliminar que yo hice indica que esto es rentable cuando las bolsas se pueden usar por más de una temporada y cuando hay un ahorro significativo en los costos de aplicación de los químicos. Entonces, le ponemos un signo de pesos, pero es verde porque funciona proteger físicamente a los árboles, pero es caro. La siguiente estrategia fue plantar más árboles por superficie. La idea es tratar de compensar esa disminución del rinde por planta poniendo más árboles por superficie. Y el análisis económico que yo hice indica que para diferentes escenarios de rinde, de precio y de inversión de capital, la tasa interna de retorno es positiva, en este caso en particular, para esta densidad de 544 plantas por hectárea, y va del 2 al 17%. Así que de nuevo, le ponemos el signo de pesos verde porque funciona, pero al mismo tiempo es también una estrategia que es cara. La última de las estrategias de la que vamos a charlar hoy es el área colectiva de manejo de insectos. La idea es que cuando los productores coordinan las pulverizaciones, son más efectivas que cuando lo hacen de manera individual. Y para contestar la primera pregunta, si esto funciona y es rentable para el productor, yo realicé un análisis económico para el que tuve los siguientes datos. Los datos del productor eran los siguientes. Tenía parcelas de Valencia en 2 de estas áreas. Tenía 5 parcelas por un total de 161 acres en lo que llamamos esta área o chima, por sus siglas en inglés, que llamamos mejor porque coordinaban más, y 6 parcelas por un total de 221 acres en la clase chima, donde la coordinación era más moderada, es decir, que coordinaban menos. ¿Y qué fue lo que pasó? Este gráfico muestra el rinde en cada una de estos sets de parcelas. La línea azul muestra los rindes en esta chima donde coordinaban menos y la línea roja donde coordinaban más. Y lo que podemos ver es que a partir de la temporada 2011-2012, los rindes empiezan a caer en las dos áreas, pero claramente, como indica el gráfico, la caída es mucho más pronunciada en el área donde coordinaban menos. Calculé también la diferencia en términos económicos y como muestran las barras naranja medidas en el eje vertical derecho, esa diferencia es significativa. Entonces esto nos da evidencia de que esto es rentable. Coordinar es o era rentable para los productores en Florida. Pero lo que pasaba era que, a pesar de que uno esperaba de que los productores quieran coordinar, en el año 2015 había 55 de estas áreas colectivas, pero solo 19 estaban activas. Entonces nos surgieron las preguntas: ¿qué es lo que determina la participación en estas áreas? Y si es la coordinación con productores vecinos un problema, o si es que hay otras razones para que no participen. Entonces realizamos una encuesta y participaron 123 productores que representaban 1/3 de la superficie plantada en Florida en ese momento. La primera pregunta que les hicimos es si ellos participaban en esas áreas colectivas de manejo de insectos. El 38% dijo que no y el 62% dijo que sí. Y a los que dijeron que sí, les preguntamos en qué medida participaban de esas pulverizaciones colectivas. En este gráfico podemos ver que el 40% de los productores participaban cada vez que les era requerido, lo cual indica que la mayoría, el 60%, participaba menos del 100% de las veces. Entonces, indagando un poco más, lo que hicimos fue volver a aquellos que no participaban y presentarles diferentes motivos por los cuales sospechamos
que no participaban en estas áreas colectivas de manejo de insectos. Lo primero que le planteamos como razones para no participar era si lo hacían porque el vecino no participa. Y como podemos ver, la mayoría, el 50%, el 57% estuvo de acuerdo. Esto quiere decir que ellos no participaban porque creían, correctamente o no, que el vecino no participaba. Quizás no participaban porque era mucho esfuerzo, pero la mayoría estuvo en desacuerdo, porque era costoso coordinar, pero también estuvieron en desacuerdo, con que no era útil pulverizar contra el sílido, pero estuvieron en desacuerdo la mayoría. Pero la mayoría, el 50%, estuvo de acuerdo con que no participaban porque preferían hacer las pulverizaciones cuando ellos querían. Quizás estaban planeando irse de la industria, pero claramente la mayoría estuvo en desacuerdo con eso, y si bien había un poco más de diferencia o estaban más divididos, la mayoría, el 35%, estuvo en desacuerdo con que el beneficio no era suficiente. Después le preguntamos a los que sí participaban, o les presentamos enunciados similares. El primero era: el vecino no participa. Y en este caso también estuvieron de acuerdo. Es decir, que uno de los obstáculos que los participantes veían para incrementar la efectividad era que los vecinos no participaban. Y aquellos que participaban indicaron que tenían cierto acuerdo con que era mucho esfuerzo con coordinar, con que era costoso, con que había menor eficacia para pulverizar y con que el beneficio era decreciente, lo cual vimos en ese gráfico en el que el rendimiento caía en las dos chimas, en la que coordinaban más y también en la que coordinaban menos. Lo que esta encuesta nos deja es que es claro que la falta de coordinación de vecinos es problemática. Y lo que sugieren los resultados es que lo que se conoce como incertidumbre estratégica, que es la incertidumbre relacionada con las acciones y la creencia acerca de lo que los otros van a hacer, porque estas son una consideración clave en la decisión que toman los productores de control de insectos. Entonces, para resumir, la producción de cítricos en Florida cayó un 80% desde que se encontró el HLB. Esto se debe, como vimos, a la caída conjunta del rinde y del área plantada, y el costo de producción por caja se llegó a incrementar en un 400%. Mientras que los precios se incrementaron, esto pasó en menor medida respecto del costo de producción, por lo tanto los productores se enfrentaron pérdidas y muchos de ellos dejaron la industria. Respecto a las estrategias que discutimos acerca de si funcionaban o no con respecto a tener algún impacto sobre el HLB, encontramos que cubrir o proteger a los árboles tenía evidencia a favor, así como también realizar este tipo de pulverizaciones colectivas para disminuir la población de cílidos, que también tiene evidencia a favor, como vimos recién, y evidencia en contra fueron los antibióticos, la termoterapia y la pulverización foliar de nutrientes. Esto concluye mi presentación. Gracias por su atención y si quieren contactarme, los datos aparecen en la pantalla. Muchas gracias.